Llegamos al proceso de hablar de ese proceso. ¿Cuál es el primer paso en hermenéutica? El primero es aprender qué significa inspiración de la Biblia. No es posible para nosotros tomar esa decisión. Estamos lejos de los autores y las personas que conocieron los autores, como los padres patrísticas y discípulos de Juan, Pedro, Pablo, que tuvieron contacto con los manuscritos originales y la situación original. Pero tenemos acceso del proceso de aprobación o la decisión que para hablar. Este está inspirado por Dios. El canon establecido por los hebreos, confirmado por los católicos y otra vez protestantes. En ese proceso de estudiar los manuscritos es posible para nosotros a confirmar ese canon y llegar a un punto de confianza que esta palabra es la palabra de Dios. Y en las escrituras hay muchos pasajes que hablan, esa es la palabra de Dios. Llega la palabra de Dios. Dios dijo que, o Dios me dije, de hablar de esa manera. Ese es el mensaje de Dios. Hebreos, en el primer capítulo, esa frase, en el pasado llega la palabra por los profetas, pero ahora llega la palabra por su Hijo. Tenemos esa confirmación que significa que esa palabra viene por Dios, inspirado por Dios, dado por Dios. Lo que no tenemos es un manuscrito original. Lo más anciano del Nuevo Testamento es del año 100. Un pasaje, un capítulo de una carta de Pablo, lo más anciano. Pero ese da a nosotros la Biblia hacer comparaciones entre ese pedazo muy anciano a nuestra copia corriente. Pero en el Antiguo Testamento tenemos copias de 100 años antes de Cristo. Pero escondidos por casi 2000 años, escondidos en una cueva, en Jares, pero copias escritas por los escenes 100 años antes de Cristo, y perdidos por ese 2000 años, y pasa esa escritura a otro lugar, otra copia, proceso, y llega tiempo de moderna y encontramos ese grupo de rollos y los sabios hicieron comparaciones y al final tenemos esa respuesta de ellos, no ha sido cambios. En ese 2000 años, de los rollos de 100 años antes de Cristo hasta las copias corrientes que pasan por 1000 años de proceso de guardar, copiar, tenemos una Biblia que en realidad no ha cambiado. Por eso ese hombre en uno de los videos habla de la preservación de Dios, de su palabra. Es otro aspecto de inspiración y inerrancia, la preservación que Dios hizo de su palabra. El segundo paso, si estamos ciertos es la palabra de Dios, llegamos al criticismo histórico, a ganar información de cada libro, cada situación, cada porción, que representan tiempos específicos en la historia. Entonces, ¿quién es el autor? Varios es bien sencillo. Las cartas de Pablo, soy Pablo, estoy escribiendo, o mi amigo estoy escribiendo, pero firme ese por mi mano. Lucas, bien claro, es Lucas, estoy escribiendo una carta a su amigo Teófilo. También Apocalipsis, yo soy Juan, apóstol, y estaba presente en esa isla y recibía ese mensaje. Pero otro lado,
y los reyes. No tenemos certidumbre de quién escribió, pero la evidencia es un grupo de sacerdotes que tuvieron acceso de varios rollos de historia de los reyes de otros grupos, asamblear con un propósito la información y tenemos Samuel, Reyes, Crónicas. Job es más difícil porque hay dos campos, que uno habla que es un libro de tiempo de Abraham y otros que dicen que es parte de esa escritura de sabios del tiempo de Salomón. Pero es un debate del autor, quién escribió. Pero a veces es bien claro y otros como quién escribió los jueces. El sentido es que Samuel escribió jueces. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué significa contexto histórico? Bueno, ¿cómo es? La vida de Cristo está colocado en un tiempo específico, un siglo con un ambiente, mezcla de hebreo, romano, griego. Ese tenía un impacto sobre el idioma seleccionado, frases, historias. Pero cambiamos a otro lado, como Jeremías, el contexto es el tiempo final de Jerusalén y el último rey de Judea. Pero es muy claro, pero hablamos de Amos, es diferente. No hay un tiempo específico marcado, pero hay posibilidad de 4 tiempos diferentes. Pero en cada uno, el contexto es un ataque de un enemigo a Samaria, a Israel. Asiria, Babilonia, y Israel, o Judá, varios ataques de enemigos que representan tiempos de juicio. Pueden ser uno, posiblemente escribió durante uno de los 4. Pero el contexto, claro, el tiempo histórico estaba era un tiempo que representa un tiempo de juicio de la gente por Dios, por un ataque de su enemigo. Por eso pero ese ambiente ayúdanos a aprender qué significan las palabras. Autenticidad. Verdaderamente es la palabra. Y a veces en el Nuevo Testamento, bien sencillo, todo el material de los libros del Nuevo Testamento aparecieron en las cartas y libros de los padres patrísticos, como confirmación. Ese grupo de palabras, enseñanzas, eran aceptados completamente por esa segunda y tercera generación. Calidad de literatura. Calificaciones, historia, es proverbios, es poesía, cartas, evangelios, recordatorios, qué significa, o como Moisés lee también, qué calidad de material, literatura, y cómo afecta el proceso de interpretar. Cuando hablamos de poesía, hay puntos específicos de apoyarnos. Hablamos de historia, es posible estudiar otras historias del tiempo, arqueología. Cuando hablamos de ley, es diferente. Lo importante es la cultura que impacta interpretación. Entonces, ese criticismo histórico. Tercer paso es exegesis. ¿Cómo interpretar ese material? Al primer nivel es entre la Biblia entera. No es posible tener una interpretación de un pasaje que es contra algo de otro lado de la Biblia. Ese no es posible. Pero hay grupos como las sectas falsas que hacen este proceso. No piensan sobre la concordancia de un lado a otro lado. Estamos listos a cambiar interpretación, no importa.
el contexto y otra área. Entonces, la Biblia entera y ese libro específico, cómo interpretar un versículo entre un libro de Pablo. Es un contexto del libro. Pero esa misma frase puede tener otro sentido en la carta de Pedro o una de las profetas. Y también, eso es general, pero específica, el tipo de material, el texto y su contexto, y paralelos. Hay algo similar en otro, como los cuatro recordatorios, versiones de alimentación de 5,000. Hay 4 versiones de esa crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces hay paralelos. También hay paralelos entre hechos y varios puntos de las cartas de Pablo. ¿Cuáles son los paralelos? Hay paralelos entre Pablo y Pedro, a veces. ¿Qué significa la palabra amor? Podemos comparar esa palabra en Pablo y Juan, porque los dos usan esa palabra más en Juan que Pablo. Y hay paralelos, cotizaciones, porque los libros, cartas del Nuevo Testamento, cotizar mucho pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, exegesis ahí tiene un nivel general y un área específica. Y el tipo de material, vamos a hablar mucho en esa área. Entonces, llegamos al área de nosotros. En ese proceso de investigación, ese proceso de interpretar, aplicar, ¿cuál es mi parte en ese proceso? ¿Y cómo impactar mi vida? Entonces, por eso, la condición de la persona que está trabajando en estudiar e interpretar. Primero, nueva creación. Hay muchos sabios, profesores de la Biblia que no son creyentes. Hay instituciones y universidades que tienen su departamento de la literatura bíblica. Es interesante. Existe, pero su interpretación, sus métodos son diferentes de un creyente. No tienen interés en si es algo de Dios, es la verdad, habla de un libro de literatura y su significativo en esa forma, su moralidad, su historia, su sistema de ley, su ética. Pero no hay relación con Dios. Hay una pasión de conocer la palabra de Dios. ¿Tiene pasión? ¿Cómo sabemos que usted tiene una pasión? ¿Cuántas veces cada semana lee la palabra? ¿Un versículo o un capítulo? ¿O 2 capítulos? ¿Cuántas veces ha leído la palabra entera? Es una pregunta seria porque representa su pasión. Si no ha leído una vez la palabra, ¿cómo es posible para usted investigar, interpretar la palabra? No tiene el contexto entero y hay necesidad para usted a comenzar ese proceso, un plan de leer la palabra, a ganar esa pasión, a conocer la palabra. ¿Es posible? 4 capítulos cada día. Es posible leer toda la Biblia de esa manera, 4 capítulos cada día. A veces es un poco largo, depende de los capítulos, otra vez corto. Un grupo de salmos pueden ser muy rápido, pero un grupo de capítulos de Jeremías o Isaías, que son a veces muy largos, más tiempo. Pero si hay pasión, no significa el tiempo. Hay un deseo grande a saber y ese hace posible comparaciones y comprensión de las conexiones. Hay reverencia a Dios. Si no hay deseo de leer su palabra, ¿es posible tener reverencia a Dios? Es una pregunta para nosotros. Por hermenéutica está basado en reverencia a Dios y su palabra. Y nuestro deseo estudiar es parte de esa reverencia. Y para hacer lo mismo de una forma más aceptable, más claro,
es parte de ese proceso. Y dependencia en el Espíritu Santo, no en mi habilidad, mi educación. Mi educación es un apoyo, un recurso, pero al final la palabra vino por el Espíritu Santo y Él tiene la responsabilidad de ayudarnos en aprender. Es parte de una de las promesas de Jesús en ese día, noche final con sus discípulos. Esa dependencia de prevenir a una persona a proclamar nuevo mensaje. ¿Qué significa nuevo mensaje? ¿Es posible para el Espíritu Santo cambiar su palabra? Pero las creencias falsas es el punto. He recibido un mensaje nuevo del Espíritu Santo y es completamente contra la palabra original. Es la palabra de ese hombre, Joseph Smith. Él habló a todos. Recibí un mensaje de un ángel no conocido en la palabra de Dios. No, ese nombre no existe. Solo hay dos arcángeles, Michael y Gabriel. Pero él dijo que, oh no, el tercero es, y por eso ganó control del pensamiento de la gente y escribió otro libro, una historia de un grupo de personas que no existió, una historia de América Latina, de un grupo de gente que viajó de Israel hasta aquí y estableció una cultura, pero ninguna vez los arqueológicos, los históricos encontraron un pedazo de evidencia de la verdad de ese libro. Tenemos mucha información de los aztecas, incas, mayas y otros. Y hay evidencia de construcción de edificios y libros, materiales. Pero esa historia de Joseph Smith, de ese grupo de gente, nada. Esa es una creación. Pero él dijo que recibí ese por ese ángel, no mencionado en la palabra de Dios. Entonces, atrever a una persona a proclamar otro mensaje nuevo o un cambio. Y Pablo en sus cartas habla muy fuertemente contra ese concepto. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje. No importa si otro ángel vino y hablar de algo. Si es en contra de la palabra exigente, no es la verdad. Y por eso tenemos esa responsabilidad de investigar. Problemas que podría ocurrir en ese proceso con mi persona. Egoísmo. Solo depende de la Biblia. Pero la Biblia tiene una historia, está conectado de culturas y lugares. Y no tenemos, si la Biblia no describir las ciudades, lugares en detalles, a veces el nombre es mencionado nada más. Pero por las personas de arqueología, investigaciones y trabajo, ganamos mucha información de lugares y actividades que confirmar lo que tenemos y ayudarnos a aprender más. ¿Qué significa esa frase o ese mensaje? Pero hay personas solo en la Biblia y hay personas solo esta traducción de la Biblia. Tenemos ese problema de versiones de Reina Valera en español. Hay grupo en Estados Unidos, King James, esa versión de un rey de Inglaterra de 1605, que ese inglés ha cambiado. Hay frases como esa palabra gay, que cambia a significar homosexual. Hay otras palabras, frases de ese inglés de el rey de 400,000 pasado, que ha cambiado grandemente. Y ese inglés no está usado en ninguna forma en público ahora. Entonces, para leer esa palabra sin mucho estudio es muy difícil. Confusión de la función del Espíritu Santo. Su trabajo es iluminar la palabra para nosotros, no a revelar otra versión o otra cosa. Fracaso en comprender la fuente de información. La fuente de información es de Dios, la Biblia. Pero cuando hay otros recursos, cuidamos con quién
escribió la material? Porque es posible tener una copia de la Biblia, pero la copia de la Biblia de los mormones o los testigos de Jehová es bien diferente, porque es su propia traducción, basado en su concepto de la verdad, su interpretación de materiales. Y aparece a un nivel muy bien, pero con cambios de palabras que soportar su teología, su doctrina. Ejemplos de sistemas. Llegamos a explicar varios sistemas que impactan ese proceso a nosotros. Hay un sentido histórico. Bueno, ese Clemente. Clemente es una de la segunda generación después de Cristo. Padre patrística. En ese siglo III. Pero en su sistema de hermenéutica hay puntos importantes. Buscamos el sentido histórico, el evento real. Hablamos del evento primero. ¿Hay un evento o no? A veces no. Si no hay evento, pero atrás de cada escritura hay un evento ambiente histórico que afecta nuestra interpretación. Sentido doctrinal, hay un tema moral en ese pasaje. No en todos, pero sí hay algo. Buscamos el sentido moral. Sentido profético. Profético es aplicación, no es cosas futuras. La mayor parte de profecía guarda relación de aplicación de la palabra exigente a esta situación. Entre esas hay puntos de cosas futuras, pero la mayor parte no guarda relación de mañana, muy largo, pero de ese momento hasta qué va a pasar si no seguimos la palabra en ese tiempo. Un sentido filosófico. ¿Cuál es el sentido secundario? Quizás a veces, no todo, una vez en cuando hay un sentido secundario, como una parábola. Hay un sentido primero, como sembrar, pero hay un sentido secundario, pero hay un proceso de determinar si hay o no hay. Un sentido místico, ¿qué simboliza esa verdad para nosotros hoy? Es como la aplicación. Ese sistema de Clemente. Origen, ese mismo tiempo, más sencillo, un sentido literal. Leemos primero para así ver qué significa ese pasaje literalmente. La necesidad de gracia en el proceso. La Biblia es un libro espiritual más que un libro de cómo vivir, cómo manejar su jardín, ese tipo de cosas. La relación de nuestra relación a Dios más que el resto. El Antiguo Testamento es la preparación para lo nuevo. La fundación de interpretación del Nuevo está en el Antiguo Testamento. Si no tenemos tiempo de leer el Antiguo Testamento, perdimos mucha información y mucha habilidad de interpretar, investigar, porque los apóstoles, discípulos, Jesús también, leyeron esa parte de la Biblia y sus enseñanzas son bien evidentes de eso. Mateo usa las profecías de Mesías como la fundación de su libro. Jesús cotizar muchas veces las palabras. En Pablo también, Pedro, hay bastante. Y cuando comprendemos, estamos conscientes de la palabra del Antiguo Testamento, hace más fácil el proceso de aprender y comprender el Nuevo. Quiero hablar de Agustino, un hombre sabio del tiempo del siglo IV, y pasa mucho tiempo en su estudio aprendiendo qué significa la palabra y cómo estudiar la palabra. Y aquí tenemos una lista de cosas que impactar su hermenéutica y muchos de ellos son fundamentales para nosotros hoy en
la iglesia protestante en el proceso de estudiar la palabra. Hay puntos que son similares de los otros, necesidad de fe, sentido literal, la posibilidad de un sentido segundo, pero hay otros aquí que son bien importantes para nosotros. El Antiguo Testamento es un libro cristológico. Ese libro, esa porción de la Biblia es la fundación de interpretación de la vida y propósito de Jesucristo. Y ese estudio, esa comparación de paralelos y frases, pasajes, es una cosa importante. También aquí acabo en la comprensión ortodoxa. Hay un concepto de verdad que pertenece a toda la iglesia. No importa, es católica, es protestante, es primitiva o moderna. Hay puntos que no pueden cambiar. La salvación por Cristo, creación del mundo por Dios, características de Dios. Y por eso el concepto es, cuando estamos estudiando la palabra, hay un contexto que somos parte. Ese sentido ortodoxo a todos. Y cuando salimos de los puntos fundamentales, ese es el tiempo de podemos hacer errores. Entonces, para ayudarnos a mantener aplicaciones correctas, a tener comprensión más clara. Entonces, por eso es importante estudiar los pensamientos de los ancianos, como Agustino y Origen y Lutero y otros, a ver la historia de doctrina, la historia de aplicación, la historia de interpretación de la cultura. Es difícil para nosotros porque no tenemos acceso a mucho de la material, pero hay libros y materiales y a veces es posible comprar una Biblia que tiene comentarios cortos al bajo que están basados en o creado por personas que han leído ese material y por su tiempo de estudiar compartir a nosotros sus compenetraciones. También el contexto, otro, si no es claro, no uso como base de doctrina. Espíritu Santo no es un sustituto para el entrenamiento. Tenemos la responsabilidad de ser entrenado. Por eso Pablo habla de Timoteo, busca personas que son disponibles a aprender y con la capacidad de entrenar a otros. Y lo oscuro de no dar paso a lo claro y al final mantiene la armonía de la escritura. La escritura es un libro completo, conectado. Por eso hablamos, no hay errores, no hay contradicciones. Y cuando estamos investigando, preparando nuestras enseñanzas, predicaciones, es importante mantener ese contexto entero de la Biblia. Evitar cosas que no tienen armonía con todo. Por eso, otra vez, la necesidad de leer a todo, un plan de leer la Biblia completa. Llegamos al otro punto aquí, ¿por qué hay diferencias entre nosotros y Agustino y la Iglesia Católica? Porque este sistema de los católicos era creado después del tiempo de Agustino. Durante los años primeros de existencia de la Iglesia Católica del Oeste, y hay una historia de desarrollo y proceso, y por qué ellos tomaron las decisiones para incluir la escritura de las padres patrísticas, concilios, tradiciones, y también dar más fuerza de la palabra del Papa. Vamos a hablar porque en su sentimiento, la primera cosa, literal, por supuesto, pero ellos tomaron la decisión para enfatizar un poco más otras áreas.
áreas místicos que representan alegóricos, decisiones morales, basado en investigaciones, cosas como anagógicas o escatología, es un desarrollo de un futuro interpretado por la iglesia. Es impactar su sistema de hermenéutica. Así, en esa situación nos vemos un cambio interesante en ese proceso. Porque los católicos cambian su versión, su fundación. Pablo y los otros escribieron en griego. Y hasta 1300 los estudios y trabajo y interpretación estaban basados en el texto griego. Pero llega la división de la Iglesia Católica al oeste y este. Y ese al oeste de Roma tomó la decisión a usar solo esa traducción de Jerome, el Vulgate, como la fundación de su proceso de interpretar e investigar, no el griego. Aceptar lo que la iglesia dice sobre la Biblia. Okay? Llegamos a los concilios, padres patrísticas, interpretaciones de un tiempo y aplicación a otro tiempo sin investigación, sin comprensión de contexto cultural, contexto histórico. Y acepta interpretación de concilios de sacerdotes, a veces está bien, pero llega a tener varios errores. Literal y histórico son la fundación de interpretación. Este está bien. Este es, recuerden, parte de origen, Clemente. Y el sentido espiritual basado en literal. Si no comprendemos el literal, no es posible aprender la cosa espiritual. Parte está bien, pero ese excepto la interpretación de la iglesia, excepto lo que la iglesia y fundar, basar su interpretación en un texto no original. Son problemas. También otros, la iglesia tiene la interpretación final, oficial. Pero si hay problemas en su interpretación, de esa manera no es posible de investigar más, no para prevenir otros errores. Por eso Lutero pasó un tiempo muy fuerte en ese no es correcto. Hay necesidad de investigar, revisar, porque recibimos más información y una interpretación de 1400 no necesariamente es correcta para 1800 o para 1500. Entonces ese concepto, custodio del derecho de interpretar, agregar cosas como tradición oral con la escritura, pero también con la tradición de la iglesia. Y esa tradición de orar a María, orar a los santos, orar de esa manera, llega por las tradiciones definidas por concilios, por reuniones de sacerdotes, no por la Biblia y no por las escrituras de las padres patrísticas. Pero padres patrísticas funcionan como guías, pero por eso aceptar como una fuerza de interpretación. Otros puntos, es capaz de tratar con tradición no escrito. Entonces, una historia, voz a voz a voz a voz, sin confirmación en las escrituras de los padres o escrituras de otro líder aprobado, pero llega como una tradición y la Iglesia Católica usa eso como fundación de sus enseñanzas. Alusiones son suficientes a definir una doctrina. Por esa alusión, hay escrituras que no tienen explicación, como Pablo mencionó oración de los muertos. No, es una frase nada más en toda la Biblia, sin explicación, aparece y desapareció.
tan rápido como eso. Y en un sistema de hermenéutica no usamos un pasaje oscuro como ese, como fundación de una doctrina o una acción. Pero ellos, oración de los muertos, veneración de María, confesión a sacerdotes y la supremacía de Papa. Son tradiciones no fundadas en la Biblia, pero fundadas por interpretación de la iglesia, decisiones de concilios, y de esa manera. No hay pasaje de veneración de María, pero alusiones, María, bueno, que bendito es María, el mamá de Mesías. Bueno, por eso, pero María se murió como nosotros. Una vez rechazó a su hijo con su familia, ese pensamiento que él era una persona confundido. Y después de su mención en primer capítulo de Hechos, su nombre no está mencionado en las cartas de Pablo, Pedro, Juan, ninguna. Si es algo importante como eso, creo que Pablo y Pedro hablaría. Y esa supremacía de Pedro está basado en una escritura nada más. Otros puntos, el principio de desarrollo es parte de ese proceso de hermenéutica. Entonces, doctrina es como semillas que crecen. ¿Qué significa que crecen? Bueno, cada semilla puede crecer a producir una planta, pero cada planta es un poco diferente de tamaño y como una semilla de un árbol. Cuando vemos uno, es posible saber es una manzana, pero por sus hojas, por su fruto, pero su tamaño, desarrollo es diferente. Ese principio de implicación, esa Trinidad no hay una escritura que diga que Dios es Trinidad. Pero por varias frases, yo soy el Padre, Hijo Dios, y Espíritu Santo, es posible a tener una doctrina, pero mucha evidencia de combinaciones de los nombres, descripciones iguales, ganamos ese, pero de otros niveles no es posible. Pero el concepto de desarrollo, confesión. El desarrollo de confesión de uno a otro, es mejor a confesar a los sacerdotes, a recibir su castigo, su método de pagar por su pecado después de su salvación. Pero la Biblia no habla de un castigo por un pecado después de salvación, solo habla de confesión. El riesgo de sufrimiento por una decisión mala, porque es normal, cuando hacemos pecados hay impactos y sufrimos no por otra razón, solo por el resultado de nuestro pecado. Pero hay perdón y hay planes de cómo recompensar. No recompensar no es la palabra correcta, cuando no es posible, pero a manejar y establecer relaciones y al final recibir perdón de la persona que está afectada por mi pecado. Pero al final los protestantes es un pueblo sin la verdad. Nosotros somos perdidos porque no tenemos la verdad. Nuestro deseo de interpretar, aprender, investigar no es correcta, entonces por eso estamos bajo una amenaza, un castigo, y por eso no son salvados. Ahora Juan Pablo ha cambiado eso un poco, somos hermanos perdidos. Ganamos ese nombre hermanos ahora. Otro sistema de
interpretación, literalismo de los judíos. Literal sentido, si no es posible, por causa de figuras de oración o fábulos o alegóricos. Pero ese sistema literal causa problemas en su interpretación. Al final, no esperaron un llegado de Mesías de forma de Mesías. Tomaron todas las frases, todas las descripciones del Mesías literalmente como regreso de una persona como David, un conquistador, y evitar aprender las frases al lado de sufrimiento, de perdón, de amor y deseo salvar no solo a los judíos, a todo el mundo. Y entonces por ese deseo de interpretar literalmente, perdieron la habilidad de aprender el plan de Dios más grande. Afectado por cosas perdidas, en su concepto perdieron su templo y siempre las profecías del establecimiento del templo. Y todavía hay pensamiento de la necesidad de tener el templo, a tener una religión completa. Pero en el Mesías, en el cristianismo, como ese debate de esa mujer de Samaria y Jesús, el templo no significa. Con un sacerdote eterno que no está limitado en su movimiento, su lugar, puede estar, no hay necesidad de más sacrificios, no hay necesidad de templo, podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Ese impactar su concepto de oración y sacrificio. La tierra, perdieron muchas veces su tierra prometida. Y de una forma reganó por como 200 años y perdió otra vez. Y ganaron un periodo de poco de libertad. Otra vez, en 1070, ese país destruido completamente. Y Jerusalén destruido. Solo ese muro de lamento sobrevivió. Nada más. La construcción de Jerusalén está basada en otras cosas, otro plan, no el plan original. Eventos que no existen por años y años, las fiestas, cosechas, ese tiempo de 400 años entre la destrucción y el tiempo de Jesús, muchas de las cosas no existieron de forma normal y afecta su interpretación. Y también las cosas nuevas, la sinagoga, reemplazar para casi muchos el templo, porque era necesidad de recibir más enseñanza, más tiempo juntos como judíos. Y a la formación de la sinagoga, cambiar el sistema de preparación y entrenamiento. Rabis, en lugar de sacerdotes, porque el pueblo está dispersido de muchos largos y a veces no hay miembros de la familia Levi que pueden actuar como sacerdote. Y no había permiso de sacrificios o nada. Por eso, escribas, ese grupo no existió antes del tiempo. Durante el tiempo de David y los otros, formado poco tiempo antes de Cristo, también con los fariseos, saduceos, escenes, grupos que no existieron, pero impactar interpretación por su creación. Y también tradiciones. Este está mencionado mucho en los evangelios y los problemas causados por las tradiciones. El intento de crear una interpretación de cada situación, pero no para respetar a Dios, para formar un legalismo, a tener más posibilidad de ganar control y mi salvación personal. Hay principios. Algunos son buenos. Comprender el contexto, por supuesto. Comparar contextos de tópicos similar, eso otra vez es bueno. Pasaje claro, tiene precedencia sobre oscuro.
Atención de gramática, ortografía, vamos a hablar de eso. Por lógica, existe la posibilidad de aplicación de tópicas no incluidas. Es evidente ahora, el tiempo de Jesús no existió celular. Pero hay reglas sobre comunicación y cómo comunicar tópicos y métodos que tienen aplicación al uso de celulares. Y durante el tiempo de Pablo, un hombre de respeto en el tiempo de culto no habla. Y también no usa su celular, porque representan un desrespeto a Dios. Entonces, es posible usar información del pasado en el presente. Dios usó el hombre, implica que acomoda a la cultura. Acomoda de la forma de comunicación. No es como aprobar todos los aspectos de una cultura. Pero aprobar el concepto de es posible a comunicar la verdad en mi cultura, por mi cultura. Jesús usó la cultura de muchas formas en su comunicación, las parábolas y historias y eventos, usado por Jesús a comunicar la verdad. Es posible para nosotros. Lutero, hay repetición de puntos y algo más. Psicológico, busca la guía del Espíritu Santo. Entonces, hay puntos iguales con énfasis diferentes. Principio de autoridad, la Biblia es la palabra final, no una persona, no un predicador, no líder de la iglesia, la palabra de la Biblia final. Principio literal, primacia de sentido literal. Entonces, no interpretar la cosa si es bien claro, es literal. Corre, es corre. Cuando la historia de David, los dos hombres quieren correr a anunciar el resultado de la batalla. Y el mismo mensaje, pero los dos corren de formas diferentes. Uno más rápido de otro. Uno entregó su mensaje y otro el resto del mensaje. Es literal. Principio de suficiente. La Biblia es la propiedad de todos los creyentes. Es suficiente a guiarnos cada persona. No hay necesidad de tener una educación increíble a ganar información y dirección de la palabra. Pero hay reglas sencillas para cada persona que ayudar a cada persona a saber el proceso mejor. La escritura interpreta la escritura. Primera cosa es si hay algo que la escritura habla sobre ese tópico antes de investigar otras cosas. Por eso usamos concordancias para investigar el uso de una palabra o frase en varios lugares para ganar más información del intento y contexto de una persona. Primero en el texto local, segundo en ese libro, más en el material similar y en toda la Biblia. Unidad orgánica de la teología de la Biblia. La teología no cambió a lo antiguo al nuevo, no cambió a Jesús a Pablo. A veces hay crecimiento, amplificación, pero no hay cambio. Principio de ley, evangelio, propósito, causar arrepentimiento, no salvación. Entonces, la Biblia no salva a ninguna persona. Su confesión de fe. Su estudio de la Biblia no es su salvación. Es para ayudar a usted a vivir la vida dada a Dios por esa salvación. Bueno. Hermenéutica nueva. Ese está lleno de muchos errores. Pero ese es lo que pasa cuando la gente no tiene relación de Jesús. No tiene confianza en la palabra y no tiene pasión a saber Dios en el proceso. Principio científico conforma a los principios de ciencia corriente. Pero ese no funciona. Ese no es un libro científico. Principio crítico, contexto histórico más importante que el sentido literal.
Bueno, depende cómo interpretar el contexto histórico, porque en ese plan, principio de mitología, mucho es mito no aceptable. Entonces, en realidad el concepto no hay algo que es histórico. En ese sistema solo una cosa es histórico, verdaderamente histórico, el muerto de Jesús. No la resurrección, su muerte. Entonces, ¿cómo interpretar algo que no es histórico? No sé, el contexto histórico es más importante que el sentido literal, que hay mucha confusión. Principio de desmitificar, descubrir sentidos detrás del mito, pero no es literal, no es real, es posible. Well, es por los pensamientos de humanos, revelación de eventos, no la verdad. Entonces, tenemos una revelación de eventos, pero no representan la verdad. ¿Están confundidos? Yo también. Principio de dialéctico, solo la cruz es histórico y representa fe, el resto es mito o algo diferente. No hay algo cierto en ese sistema. El Antiguo Testamento no es un libro cristiano, es solo ley. Entonces, no hay relación del Antiguo Testamento a Cristo. No hay fundamentales que ayudarnos a aprender el Nuevo. No hay conexiones. Es contra el patrón de Jesús, contra el hábito de Pedro, contra el concepto de entrenamiento de Pablo. Ese no es correcto. Pero hay gente que trabaja de esa manera. El Antiguo Testamento es un libro de mitos, porque no hay milagros y esa línea de tiempo no funciona, hay muchos errores. No importa que mucho está confirmado por arqueología y otros recursos. En la iglesia protestante usamos muchos puntos de los otros, no todos, pero en ese concepto trata con documentos inspirados. No tenemos derecho a cambiar, no tenemos derecho a aplicar de una forma extraña que no está aprobado en primera vez por la palabra. Nos permitió cambiar ningún punto, ese tilde. Vamos a hablar, ¿qué significa el tilde? No es una cosa pequeña como una coma, como nosotros. Rechazamos el racionalismo, liberalismo, teoría de evolución de religión, catolicismo, alegorismo, varias formas de interpretación que no son correctas y que impactar y dar errores. En el protestante tenemos un propósito en ese proceso de interpretación, investigación, a producir un impacto espiritual. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es para impactarnos espiritualmente en nuestra relación a Dios. Sí, a veces ayudarnos cómo vivir juntos, pero el concepto es ¿por qué vivimos juntos? Hacer posible más conocimiento de Dios, más crecimiento en nuestra relación a Dios y uno a otro, a crear una familia, un reino de Dios. Claridad de escritura, la escritura es clara. Nosotros tenemos problemas en comprensión, pero originalmente para los lectores, las palabras usualmente estaban claras. Revelación es por un proceso antropomórfico. Dios no es humano, pero Dios tiene manos, ojos, oídos, pies, siente en un trono, pero es antropomórfico al descubrir para nosotros sus planes, sus acciones. Y también las montañas saltan, pero eso no es imposible. Los ríos son agradecidos y hay descripciones que dan emoción y formas humanas para ayudarnos a aprender puntos de información, de declaración, descripción y dirección. Revelación es progresivo, de los profetas hasta Jesús. Un ejemplo es las profecías sobre el Mesías. Irán y Abel recibieron lo primero.
Llega una persona que va a aplastar la cabeza del sirviente. Pero no hay explicación qué significa esa acción y por qué y cuándo. Pero llegamos a Abraham, otro punto de información. Por su familia llega la bendición a todo el mundo, toda la gente. Pero no hay explicación de cómo. Llegamos a David o Moisés, llega otro profeta para rescatar la gente. Entonces el concepto es rescate. David, más información, los profetas, más información, y una imagen que está creciendo. Y cuando llegamos a Jesús, claridad. Pablo dijo que en el pasado un misterio, pero en ese momento un misterio revelado por Dios a nosotros. Desarrollo en la revelación, no en la verdad. Escritura interpreta escritura, ese concepto. Primer nivel de interpretación, escritura a escritura. Propósito, ese concepto, producir un impacto espiritual, analogía de fe, un acuerdo interior entre la material. No hay una interpretación que contradice el entero. Entonces, si el concepto entero de la Biblia es eso, no es posible hacer una interpretación contra la lema completa. Unificada sobre un lema central, el plan de Dios a reunir, restablecer, renovar nuestra relación, pero por un plan muy extensivo y completado en Jesús. Ese es el lema central. Y todos necesitan de acuerdo. Now, hay historias que representan pecado, rechazos, fracasos del lado de humanos. Y Dios no evitar a compartir las historias reales de humanos en ese proceso, pero con un propósito. Una unidad de sentido en todo, interpretación y aplicación. Solo existe un sentido fundamental. Hay aplicaciones múltiples. Es posible aplicar un concepto de varias situaciones. Ama a su hermano. Well, ¿cómo aplicar eso? Well, es posible aplicar ese concepto a muchas situaciones y eventos diferentes. No pierda el enfoque. El concepto, cuando hablamos de ama a su hermano, no es un perdido de enfoque. El enfoque central es cómo amar a los otros.